Adriana siguió a un niño que robaba comida de su cocina, y cuando descubrió la verdad, se sintió descorazonada. El aroma de las especias flotaba en la cocina de Adriana cuando escuchó un leve ruido. Frunciendo el ceño, dejó el cuchillo en la tabla de cortar y se dirigió con cautela hacia la puerta trasera. Su corazón dio un vuelco cuando vio a un niño flacucho, de no más de 8 años, hurgando en sus armarios. «¡Oye! Component placement», gritó Adriana, más sorprendida que enojada. El niño, con los ojos muy abiertos por el miedo, agarró unas cuantas bolsas de comida y salió corriendo lo más rápido que pudo. Impulsada por una mezcla de curiosidad y preocupación, Adriana decidió seguirlo. Sus pies se apresuraron por el pavimento agrietado del vecindario mientras su mente corría para darle sentido a la situación. El niño se deslizó por un callejón oscuro, zigzagueando entre contenedores de basura y cajas abandonadas. Adriana, con el corazón latiendo en sus oídos, mantuvo una distancia segura para evitar asustarlo más. Finalmente, lo vio entrar en una casa vieja y destartalada al final de la calle. Con cautela, Adriana se acercó a una ventana rota. Lo que vio le heló la sangre. El niño, arrodillado ante una niña de unos 5 años, le ofreció con delicadeza la comida robada. La niña, pálida y frágil, la devoró con avidez. Fue entonces cuando Adriana notó algo que le revolvió el estómago. En el cuello del niño, parcialmente oculto por su camisa hecha jirones, había marcas oscuras. No eran simples rasguños o suciedad, parecían moretones, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Adriana dio un paso atrás, con la mente llena de preguntas y temores. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Dónde estaban sus padres? Y lo más importante, ¿quién les había hecho daño? Con el corazón apesadumbrado y la determinación en aumento, supo que no podía simplemente irse y olvidar lo que había visto. Esos niños necesitaban ayuda, y por alguna razón, el destino había puesto esta situación en su camino. El amanecer encontró a Adriana con profundas ojeras y una determinación inquebrantable. Adriana había estado dando vueltas en la cama toda la noche, atormentada por las imágenes de esos niños hambrientos. Cuando aparecieron los primeros rayos de sol, preparó una canasta de comida y se dirigió a la casa abandonada. El edificio, con sus ventanas rotas y la pintura descascarada, parecía gemir bajo el peso de sus secretos. Adriana dejó la canasta en el destartalado porche y se escondió detrás de un árbol cercano. Las horas transcurrieron lentamente, lentas y pesadas, pero ella se mantuvo alerta. Alrededor del mediodía, la puerta se abrió ligeramente con un crujido y el niño se asomó con cautela, mirando a ambos lados antes de ver la canasta. Sus ojos se iluminaron brevemente, solo para ser ensombrecidos nuevamente por el miedo. Se le formó un nudo en la garganta. ¿Qué había sucedido para que estuvieran tan aterrorizados? Cuando el sol comenzó a ponerse, un movimiento en la calle le llamó la atención. Una figura encapuchada, moviéndose sigilosamente, se acercó a la casa. Adriana contuvo la respiración, observando cómo el hombre escudriñaba el área antes de colarse dentro. Adriana miró a través de una ventana rota y su corazón se aceleró. ¿Era el padre de los niños o alguien que los había lastimado? La incertidumbre la carcomía, pero sabía que un movimiento en falso podría empeorar las cosas. Minutos después, el hombre salió tan silenciosamente como había entrado. Adriana vislumbró algo metálico en su mano antes de que desapareciera en la oscuridad. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, una pesada carga pesaba sobre sus hombros. Algo siniestro estaba sucediendo y esos niños estaban atrapados en el medio. Con cada paso, su determinación se hacía más fuerte. Iba a descubrir la verdad, sin importar el costo. Al tercer día, Adriana decidió que era hora de actuar. Con el corazón palpitando con fuerza, se acercó a la casa abandonada, esta vez sin esconderse. Llevaba una bolsa de comida fresca
y una determinación que estabilizaba sus pasos temblorosos. «¿Hola?», llamó suavemente, golpeando la puerta desgastada. «No quiero lastimarte, solo quiero ayudar». El silencio que siguió fue tan denso que Adriana podía escuchar su propio latido acelerado. Entonces, un crujido. La puerta se abrió lo suficiente para revelar el rostro demacrado del niño. «Mi nombre es Adriana», dijo, esforzándose por mantener la voz tranquila. «¿Y tú cuál es el tuyo?». El niño la miró con una mezcla de desconfianza y desesperación. «Mateo», murmuró finalmente. Lentamente, como si se acercara a un animal herido, Adriana logró que Mateo aceptara la comida y comenzara a hablar. Su historia se derramó, inconexa y llena de lagunas. «Hubo un incendio», dijo Mateo con la mirada distante, perdida en recuerdos dolorosos. «Papá nos dijo que corriéramos. Mamá no salió». El corazón de Adriana se encogió. «¿Y tu papá?». Mateo bajó la mirada. «Viene en mis sueños. Me dice que cuide de Susana». La mención de pesadillas envió un escalofrío por la columna vertebral de Adriana. ¿Qué trauma había detrás de esas palabras? Mientras hablaban, Susana se asomó tímidamente. Adriana notó con preocupación lo pálida y delgada que se veía la niña. Cuando se fue, prometiendo volver, Adriana tenía más preguntas que respuestas. La historia del incendio no cuadraba. ¿Por qué vivían solos esos niños? ¿Qué eran esas visitas nocturnas que había presenciado? A cada paso que daba de la casa, Adriana se hundía más en un laberinto de secretos y mentiras. Pero una cosa estaba clara: esos niños la necesitaban y ella no los iba a abandonar. El sol de la tarde caía sin piedad sobre el asfalto mientras Adriana se dirigía a la comisaría local. Su determinación por descubrir la verdad la llevó a preguntar por el incendio que había mencionado Mateo. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con ojos cansados, la miró con curiosidad mientras ella le presentaba su pregunta con cautela, sin revelar demasiado sobre los niños. «Ah, sí, el incendio de Oak Street», murmuró el oficial, hojeando un archivo polvoriento. «Eso fue hace unos meses. Una tragedia». Adriana contuvo la respiración mientras el hombre leía el informe. Según esto, los padres murieron en el incendio. Carlos y Mercedes Gutiérrez, 2 niños que también se presumen muertos. El corazón de Adriana dio un vuelco. ¿Muertos? Pero Mateo y Susana estaban vivos, escondidos a plena vista. Al salir de la estación, su mente daba vueltas. ¿Por qué el registro oficial declaraba muertos a los niños? ¿Quién protegía a quién? Decidida a obtener más respuestas, Adriana se dirigió al vecindario donde había ocurrido el incendio. Las casas, con sus fachadas descoloridas y patios descuidados, parecían albergar secretos detrás de cada ventana. Entonces, una voz la sobresaltó. «¿Buscas algo, querida?». Una mujer mayor la observaba desde su porche, con ojos penetrantes que contrastaban con su apariencia frágil. Adriana dudó antes de acercarse. «Estoy investigando el incendio que ocurrió aquí hace unos meses». «¿La familia Gutiérrez?». La anciana frunció el ceño. «Ah, esa pobre familia. Un asunto turbio, si me preguntas». «¿Qué quieres decir?». La mujer bajó la voz como si las paredes pudieran oír. «Juraría que vi a Mercedes, la madre, unos días después del incendio. Parecía asustada, mirando por encima del hombro. Pero cuando se lo dije a la policía, me trataron como a una anciana loca». Un escalofrío recorrió la columna de Adriana. Las piezas del rompecabezas se movían, pero la imagen seguía borrosa y siniestra. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de inquietud. Incapaz de dormir, Adriana se encontró una vez más frente a la casa abandonada. La luna llena arrojaba sombras fantasmales sobre el decrépito edificio, acentuando su aire de misterio y abandono. Con el corazón palpitando con fuerza, Adriana se arrastró hasta una de las ventanas rotas.
Dentro, la habitación estaba sumida en la oscuridad, pero podía distinguir las siluetas de los niños, durmiendo acurrucados en un rincón como cachorros en busca de calor. De repente, Mateo comenzó a moverse en sueños. Sus murmullos desesperados llegaron a los oídos de Adriana. «Papá, no te vayas. Cuida a Susana. No te vayas». El corazón de Adriana se retorció. Las palabras de Mateo sobre su padre visitándolo en sueños adquirieron un nuevo y perturbador significado. ¿Podría Carlos seguir vivo, comunicándose de alguna manera con su hijo? Mientras miraba, algo le llamó la atención. Un destello metálico cerca de donde dormían los niños. Adriana, con cuidado de no hacer ruido, se acercó a la ventana rota y sus dedos rozaron algo frío y metálico. Lo atrajo hacia sí y bajo la luz de la luna, vio que era un relicario. El objeto, aunque manchado y abollado, era claramente una reliquia familiar. En su superficie, Adriana pudo distinguir un grabado. Gutiérrez, unidos por siempre. Este descubrimiento contradecía directamente la versión oficial de los hechos. Si los padres habían muerto en el incendio, ¿cómo había acabado allí ese relicario? ¿Y por qué lo sostenían los niños con tanta fuerza? Mientras Adriana contemplaba el relicario, un sonido la sobresaltó. Alguien se acercaba. Con el corazón en la garganta, se escondió rápidamente detrás de unos arbustos. Una figura masculina emergió. Se movió desde las sombras, escabulléndose hacia la casa. Adriana contuvo la respiración mientras observaba cómo el hombre trepaba por la misma ventana rota. La incertidumbre y el miedo se agitaban en su interior. ¿Quién era ese hombre? ¿El padre que supuestamente estaba muerto o alguien más con intenciones desconocidas? Adriana sabía que estaba a punto de descubrir una peligrosa verdad que podría cambiarlo todo. El amanecer la encontró con los ojos enrojecidos y el alma inquieta. La visión del hombre entrando en la casa abandonada la había perseguido toda la noche. Con una determinación nacida de la desesperación, decidió que era hora de afrontar la situación directamente. Esperó pacientemente cerca de la casa, escondida detrás de un viejo roble. Las horas fueron lentas y tensas, hasta que finalmente vio a Mateo salir a escondidas. Lo siguió a la distancia, con el corazón palpitando con fuerza. El chico se dirigió hacia un parque cercano, aparentemente vacío. Adriana observó, conteniendo la respiración, cómo una figura masculina emergía de entre los árboles. Era el mismo hombre de la noche anterior. Con un nudo en la garganta, Adriana se acercó, esforzándose por escuchar la conversación. «¿Papá?», susurró Mateo. Su voz era una mezcla de alivio y miedo. El hombre, que Adriana ahora sabía que era Carlos, se arrodilló frente a su hijo. «¿Cómo está Susana?». «Mejor, pero sigue preguntando por mamá». Carlos cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Cuando los abrió, Adriana notó las cicatrices de quemaduras en sus manos, mientras tocaba suavemente el rostro de Mateo. «Pronto, hijo, pronto estaremos todos juntos de nuevo». Mateo asintió. Sus pequeños hombros llevaban una carga invisible. «La señora que nos da comida, ¿podemos confiar en ella?». Carlos frunció el ceño. «Ten cuidado, Mateo, no sabemos quién». Sus palabras se detuvieron abruptamente cuando sintió la presencia de Adriana. En un instante, agarró a Mateo y se preparó para huir. «¡Espera!». «Component placement», gritó Adriana, saliendo de su escondite. «No quiero hacerte daño, solo quiero ayudar». Carlos la miró. Sus ojos eran una mezcla de miedo y enojo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Adriana, con el corazón palpitando, dio un paso hacia adelante. «Mi nombre es Adriana. Tus hijos necesitan ayuda. Por favor, déjame ayudarlos». El silencio que siguió fue tenso, lleno de desconfianza y desesperación. Adriana podía ver el conflicto en los ojos de Carlos, un hombre dividido entre proteger a sus hijos y necesitar ayuda. Finalmente, Carlos habló con voz ronca. «Si realmente quieres ayudar, necesitas saber la verdad, pero te advierto,
Es una verdad peligrosa. El café humeaba en sus tazas mientras Adriana y Carlos se sentaban a la destartalada mesa de la cocina en la casa abandonada. Mateo y Susana dormían en la habitación de al lado, sin saber la conversación que estaba a punto de desarrollarse. «Empecé a reconocerte cuando te vi siguiendo a Mateo», dijo Carlos con la voz cargada de culpa. «Nunca pensé que nos encontraríamos así». Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se quedó mirando a Carlos, buscando alguna señal en sus rasgos marcados por el fuego. Un torrente repentino de recuerdos la golpeó como un maremoto. «Tú eras el socio comercial de mi exmarido», susurró Adriana, y la comprensión la golpeó como una bofetada fría. «El que desapareció con todo el dinero de la empresa, con mis ahorros». Carlos bajó la mirada, la vergüenza grabada en cada línea de su rostro. «Lo sé, y no pasa un día sin que no me arrepienta». Adriana luchó contra la oleada de emociones que amenazaban con abrumarla. Ira, dolor, traición, todo mezclado con preocupación por los niños que dormían en la habitación de al lado. «¿Por qué?», logró preguntar. Su voz apenas era un susurro. Carlos levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de remordimiento y desesperación. «Susana estaba enferma. Necesitábamos dinero para su tratamiento. Pero eso no excusa lo que hice». Hizo una pausa, tomando un sorbo tembloroso de café. «Después de eso, me involucré en negocios turbios, fraudes de seguros. Pensé que podía ganar dinero rápido y dejarlo todo atrás, pero no es tan fácil escapar de ese mundo». Adriana escuchó. Cada palabra se sentía como un puñetazo en el corazón. La historia que se estaba desarrollando era una de desesperación, malas decisiones y consecuencias devastadoras. «El incendio», comenzó Adriana. Carlos asintió, sus ojos llenos de un dolor indescriptible. «Fue un accidente, provocado deliberadamente, una advertencia. Mercedes no se suponía que estuviera en casa esa noche». El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa, arrepentimiento y un dolor tan profundo que Adriana casi podía tocarlo. «Ahora estamos huyendo», concluyó Carlos, «de la policía, de los criminales. No sé a quién temo más». Adriana miró hacia la habitación donde dormían los niños, su corazón dividido entre el resentimiento por el pasado y la compasión por el presente. La verdad era ciertamente peligrosa y dolorosa, pero ahora que la sabía, ¿qué haría con ella? El amanecer pintó el cielo de suaves rosas mientras Adriana salía de la casa abandonada, su mente un torbellino de emociones conflictivas. La revelación de Carlos había sacudido los cimientos de su mundo, dejándola en un limbo entre un pasado que creía haber superado y un presente lleno de incertidumbre. Vagó sin rumbo por las calles vacías, el frío de la mañana mordiendo sus huesos con tanta dureza como la cruda realidad de la situación. Por un lado, la amargura por lo que Carlos le había hecho años atrás ardía en su pecho, un recordatorio constante de dolor y traición. Por otro lado, la imagen de Mateo y Susana, víctimas inocentes de las malas decisiones de su padre, le dio un vuelco en el corazón. Se detuvo en un parque y se sentó en un banco mientras el sol empezaba a calentar el día. ¿Qué debía hacer? La opción más fácil sería llamar a la policía, denunciar a Carlos y lavarse las manos de todo el lío. Pero eso significaría condenar a los niños a un sistema que podría separarlos, robándoles al único padre que les quedaba. Adriana cerró los ojos, recordando el miedo en la mirada de Mateo, la fragilidad de Susana. No podía abandonarlos. Dejarlos a su suerte significaría ponerse en riesgo ella misma. Carlos había mencionado a criminales peligrosos, personas que no dudarían en hacer daño a quien se cruzara en su camino. Adriana estaba dispuesta a arriesgar su propia seguridad por esos niños, por el hombre que una vez la había traicionado. El sonido de las risas de los niños la sacó de sus pensamientos. Un grupo de niños jugaba en columpios. Sus padres observaban atentamente.
La normalidad de la escena contrastaba marcadamente con la cruda realidad de Mateo y Susana. Fue entonces cuando Adriana tomó su decisión. No podía cambiar el pasado ni borrar el daño que Carlos había hecho, pero podía amar y hacer algo por el presente, por los niños inocentes. Se levantó del banco, con una nueva determinación brillando en sus ojos. Los ayudaría, pero en sus propios términos. Carlos tendría que ganarse su confianza, demostrar que estaba realmente arrepentido y dispuesto a hacer las cosas bien. Con pasos firmes, Adriana regresó a la casa abandonada. No sabía exactamente cómo, pero encontraría una manera de proteger a Mateo y Susana, sin importar el costo. El camino por delante estaba lleno de peligros e incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, Adriana sintió que estaba haciendo lo correcto. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas agrietadas mientras Adriana regresaba a la casa abandonada. El aire estaba denso por la tensión, como si la vieja estructura pudiera sentir el peso de las decisiones que estaban a punto de tomarse. Carlos levantó la vista al verla acercarse, con los ojos inyectados en sangre por una noche de insomnio. Mateo y Susana jugaban tranquilamente en un rincón, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. «He tomado una decisión», anunció Adriana con voz firme a pesar de su confusión interior. «Te ayudaré, pero con condiciones». Carlos se enderezó, con una mezcla de alivio y aprensión en su rostro. «¿Qué condiciones?» «Primero, necesito saberlo todo. ¿Quiénes son estas personas peligrosas? ¿Qué quieren, exactamente?» «Nada de secretos», afirmó Adriana. Carlos asintió lentamente, frotándose la cara cansada. «Es una red de fraude de seguros. Les debía mucho dinero. Cuando intenté echarme atrás, amenazaron a mi familia». Adriana escuchó en silencio mientras Carlos desentrañaba una historia de desesperación y malas decisiones. Cada palabra se sentía como una puñalada, recordándole su propio pasado de pérdida y traición. «Segunda condición», continuó. «Los niños vienen conmigo. Mi hogar es más seguro que este lugar», protestó Carlos con pánico evidente en su voz. «No puedo dejarlos ir». «No es negociable, Carlos. Necesitan estabilidad, comida regular, un techo que no se derrumbe», dijo Adriana con firmeza. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no expresadas. Finalmente, Carlos asintió, derrotado. «Última condición». Adriana respiró profundamente. «Tienes que entregarte a la policía». Carlos palideció. «Nos estás pidiendo que renunciemos a todo. Los niños necesitan un padre que haga lo correcto», interrumpió Adriana. «Si realmente quieres protegerlos, tienes que limpiar tu nombre». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carlos. «Tienes razón en venir a por mí», dijo. «Soy culpable de todo de lo que me acusan». Adriana sintió una punzada de compasión mezclada con una determinación inquebrantable. «Entonces acéptalo», dijo. «Coopera con las autoridades. Es la única forma en que darás a tus hijos la vida que merecen». Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras en la habitación, Carlos tomó la decisión más difícil de su vida. Con manos temblorosas, abrazó a sus hijos, sabiendo que podría ser la última vez en mucho tiempo. Adriana lo observó, con el corazón dividido entre la satisfacción de ver a Carlos asumir la responsabilidad y el dolor del sufrimiento visible en los ojos de los niños. El camino por delante sería duro, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de todos los involucrados. Adriana había pasado la noche preparando su casa para la llegada de Mateo y Susana. Cada rincón parecía susurrar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El timbre sonó, y cuando abrió, vio a Carlos y a los niños. Mateo se aferraba a la mano de su hermana. Sus ojos grandes y asustados asimilaban el nuevo entorno. Susana, pálida y frágil, sostenía un osito de peluche andrajoso como un salvavidas. «Pasen»,
dijo Adriana, con voz más suave de lo que esperaba. Los condujo a la sala, donde había preparado chocolate caliente y galletas. Carlos se arrodilló frente a sus hijos. Mateo, Susana, se van a quedar con Adriana por un tiempo. Ella los cuidará bien. ¿Por qué no te puedes quedar, papá?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Carlos cerró los ojos, luchando por contener las lágrimas. Tengo que arreglar algunas cosas para que podamos estar juntos de nuevo, sin miedo. Susana comenzó a llorar en silencio, y a Adriana le dolía el corazón. Se acercó y colocó suavemente una mano sobre el hombro de la niña. Todo estará bien, susurró, aunque no estaba segura de creerlo ella misma. Carlos se puso de pie. Su rostro era una máscara de dolor y determinación. Es hora. Adriana asintió y lo acompañó hasta la puerta, dejando a los niños al cuidado de un vecino de confianza. Recuerda, dijo Adriana suavemente, cooperar con la policía. Es tu mejor oportunidad para salir de esto. Carlos asintió, echando una última mirada a la habitación donde estaban sus hijos. Por favor, cuida de ellos. Son todo lo que tengo. Mientras veía a Carlos desaparecer bajo la lluvia, Adriana sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. No solo estaba protegiendo a dos niños vulnerables, sino que también se estaba enfrentando a una peligrosa red criminal. Al regresar a la sala, donde Mateo y Susana la observaban con una mezcla de miedo y esperanza, Adriana respiró profundamente, sabiendo que los días que le esperaban serían los más duros que jamás había enfrentado. Vamos, dijo con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. Les mostraré sus habitaciones. Mientras guiaba a los niños por el pasillo, Adriana se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlos, sin importar el costo. La vida que conocía había terminado, pero una nueva, llena de peligros y posibilidades, acababa de comenzar. El silencio de la noche fue interrumpido por un grito desgarrador. Adriana se despertó de golpe, con el corazón acelerado, y corrió hacia la habitación de los niños. Encontró a Susana retorciéndose en la cama, su pequeño cuerpo convulsionado por espasmos de dolor. Duele tanto, sollozó la niña, agarrándose el pecho. Mateo estaba a su lado, pálido y aterrorizado. Es su corazón, susurró. Adriana actuó con rapidez, envolvió a Susana en una manta y se dirigió a la puerta. Vamos al hospital, dijo con voz temblorosa pero firme. En la sala de urgencias, las horas se hicieron eternas. Adriana, con Mateo dormido en su regazo, vio a los médicos ir y venir, con la mente hecha un torbellino de preocupaciones. ¿Cómo explicaría la situación de los niños y si las autoridades se enteraban? Finalmente, un médico se acercó, con el rostro serio. La niña tiene una cardiopatía congénita, dijo. Necesita un tratamiento urgente. Adriana sintió que el mundo se había detenido. ¿Qué tipo de tratamiento?, preguntó. Una cirugía, respondió el médico. Es costosa. ¿Eres su madre? La pregunta quedó en el aire. Adriana miró a Mateo, que la observaba con ojos suplicantes, luego a la ventana donde Susana yacía conectada a las máquinas. Sí, mintió. Su voz apenas era un susurro. Soy su madre. El médico asintió, sin darse cuenta del engaño. Necesitaremos su autorización para proceder y discutir las opciones de pago. Mientras el médico se alejaba, Adriana se desplomó en una silla, aplastada por el peso de su decisión. Era una línea que no podía deshacer, pero al mirar a Mateo, que se había quedado dormido en sus brazos, y a Susana en la cama del hospital, supo que haría lo que fuera necesario para protegerlos. Por la mañana, mientras llenaba formularios, inventaba una historia sobre una madre soltera y unos niños sin seguro médico. Cada mentira le apuñalaba la conciencia, pero también servía de escudo para los pequeños que ahora dependían de ella. Mientras firmaba los papeles para la cirugía de Susana, Adriana se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Su vida,
su identidad, todo había cambiado de la noche a la mañana. Y aunque el miedo amenazaba con paralizarla, una determinación feroz crecía en su interior. Protegería a estos niños, sanaría a Susana y afrontaría cualquier consecuencia que se le presentara. Sin importar el costo, sin importar el peligro, por primera vez en años, Adriana sintió que tenía un propósito, una misión más allá de sí misma. Con esa resolución, se preparó para la batalla que sabía que se avecinaba. Los días se convirtieron en semanas mientras Susana se recuperaba de su cirugía. Adriana dividía su tiempo entre el hospital y su casa, donde Mateo esperaba ansiosamente noticias de su hermana. Las noches eran un desfile interminable de preocupaciones y planes a medio hacer. Una tarde, mientras Susana dormía en su cama de hospital, Mateo tiró suavemente de la manga de la camisa de Adriana. «Adriana, ¿podemos hablar?», susurró Mateo. Sus ojos oscuros tenían una seriedad inusual para su edad. Adriana asintió y lo llevó a un rincón tranquilo de la habitación. «¿Qué pasa, cariño?». Mateo respiró profundamente, como si se preparara para algo difícil. «Papá me visitó en mis sueños anoche», dijo, su voz apenas audible. Adriana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué dijo?». La voz de Mateo era suave. «Dijo que debemos prepararnos para irnos», respondió, «que no es seguro permanecer en un lugar durante demasiado tiempo». El corazón de Adriana se aceleró. ¿Eran solo sueños o Carlos había encontrado una manera de comunicarse con su hijo? «Mateo», preguntó Adriana con cuidado, «¿estás seguro de que fue un sueño?». El niño asintió, aunque la incertidumbre persistía en sus ojos. «Creo que sí, pero parecía tan real». Adriana abrazó a Mateo, con la mente acelerada. Si Carlos estaba tratando de comunicarse con los niños, significaba que estaban en peligro, o que el peligro se acercaba a ellos. Esa noche, después de arropar a Mateo en la cama del hospital, Adriana encontró una nota doblada en el bolsillo de su chaqueta. Con manos temblorosas, la desdobló. «Te están buscando. No confíes en nadie. La llave está en el medallón». El mundo pareció detenerse por un momento. Adriana miró a los niños dormidos, sintiendo que el peligro se cernía sobre ellos como una sombra oscura. Con determinación, recuperó el medallón de la casa abandonada, examinándolo bajo la luz tenue, en busca de alguna pista. Fue entonces cuando notó pequeñas marcas a lo largo del borde. No eran rasguños aleatorios, sino un patrón, un código. Adriana sintió que estaba al borde de algo monumental. Descifrar este código podría llevarla a lo más profundo de un mundo peligroso, del que no podría escapar. Pero al mirar a Mateo y a Susana, supo que no tenía otra opción. Con manos temblorosas, comenzó a trabajar en el enigma del medallón, consciente de que cada minuto podía acercarlos al peligro. La noche se extendía ante ella, llena de secretos y amenazas invisibles, mientras luchaba por proteger a los niños que, sin quererlo, se habían convertido en la parte más importante de su vida. La mañana llegó con una calma engañosa. Adriana, con profundas ojeras y el medallón fuertemente apretado en la mano, observó a Susana desayunar en su cama de hospital. Mateo dibujaba tranquilamente en un rincón. Su rostro joven estaba marcado por una seriedad que no correspondía a su edad. El sonido de pasos en el pasillo hizo que Adriana se tensara. Una enfermera entró, seguida por un hombre de traje que se presentó como el detective Ramírez. «Señora», dijo el detective, recorriendo con la mirada la habitación, «necesito hacerle algunas preguntas sobre estos niños». Adriana sintió que se le paraba el corazón. «Por supuesto», respondió, esforzándose por mantener la calma. «¿De qué se trata?». El detective sacó una libreta. «Hemos recibido información sobre niños desaparecidos que coinciden con la descripción de estos niños. ¿Puede decirme cómo llegaron a estar bajo su cuidado?». Mateo dejó caer su lápiz. El ruido resonó en el silencio.
Adriana podía sentir la intensa mirada del detective sobre ella, mientras esperaba, temeroso. «Son mis sobrinos», mintió Adriana, rezando para que su voz no la traicionara. «Mi hermana falleció recientemente. Soy su única familia». El detective Ramírez la escrutó como si pudiera ver a través de su engaño. «¿Tiene documentos para probar eso?», preguntó. «Están en casa», respondió Adriana, ganando tiempo. «Puedo traerlos mañana». El detective asintió lentamente. «Esperaré. Y, señora», dijo mientras se dirigía a la puerta, «le sugiero que no haga nada imprudente. Estaremos vigilando». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Adriana se desplomó en una silla, temblando. Mateo se acercó, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Nos van a llevar?», susurró. Adriana lo abrazó con fuerza. «No, cariño, no permitiré que eso pase». Pero mientras sostenía al niño, su mente corría. Sabía que el detective regresaría y no aceptaría más excusas. Necesitaban actuar rápido. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Adriana sacó el medallón de nuevo. Las marcas que habían parecido un acertijo imposible comenzaron a tener sentido bajo su mirada desesperada. Eran coordenadas y una fecha. Adriana miró a los niños dormidos y luego por la ventana hacia la oscuridad que ocultaba peligros desconocidos. Tenía que decidir si quedarse y enfrentar al detective con mentiras insostenibles o huir hacia lo desconocido siguiendo su única pista. Con un corazón pesado pero decidido, comenzó a preparar una pequeña maleta. No sabía qué les esperaba, pero estaba segura de una cosa: no permitiría que nadie lastimara a estos niños, ni la policía ni los criminales que los buscaban. El amanecer los encontraría en el camino hacia un destino incierto, unidos por lazos más fuertes que la sangre forjada en el fuego del peligro y la desesperación. El camino se extendía ante ellos como una cinta interminable en la tenue luz de la mañana. Adriana manejaba con los nudillos blancos, mirando frecuentemente por el espejo retrovisor. En el asiento trasero, Mateo y Susana dormían, sin darse cuenta de los peligros que los rodeaban. El medallón colgaba del espejo retrovisor, balanceándose suavemente con cada giro. Las coordenadas los llevaron a las afueras de la ciudad, a una zona industrial abandonada. Adriana no podía quitarse la sensación de que estaba conduciendo directamente hacia una trampa. Cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, Adriana vio su destino, un almacén abandonado. Aparcó a cierta distancia y despertó suavemente a los niños. «Quédense aquí», susurró. «Y si ven a alguien que no sea yo, escóndanse». Adriana se acercó al almacén. La puerta oxidada se abrió con un crujido, haciendo eco en el silencio de la mañana. Dentro estaba oscuro y polvoriento, lleno de sombras siniestras. «Hola», llamó con voz temblorosa. Un movimiento en las sombras la hizo retroceder. Una figura emergió de la oscuridad. Adriana reconoció la voz, pero no era la que esperaba. Adriana se quedó atónita al reconocer a la mujer que creía que había muerto en el incendio. Mercedes, ahora demacrada y con cicatrices visibles en los brazos, asintió. «Carlos me dijo que vendrías», dijo Mercedes. Adriana sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. «Pero el incendio, todos creían que estabas muerta». «Ese era el plan», respondió Mercedes con una sonrisa triste. La única forma de mantener a los niños a salvo era desaparecer. Mientras Mercedes hablaba, revelando una historia de amenazas, chantajes y un plan desesperado para proteger a su familia, Adriana sintió que las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. «Los niños», recordó de repente Adriana, «están en el auto, necesitan verte». Pero cuando se volvió hacia la puerta, se quedó paralizada. El detective Ramírez estaba en la puerta, con su arma apuntando directamente a ellas. «Señoritas», dijo con una sonrisa fría, «creo que tienen mucho que explicar».
Adriana estaba paralizada por el miedo. ¿Cómo las había encontrado? ¿Dónde estaban los niños? Y lo más importante, ¿cómo saldrían de allí? El almacén estaba lleno de una tensión palpable, rota solo por el lejano aullido de las sirenas que se acercaban. Adriana y Mercedes intercambiaron miradas de pánico. Lo que había comenzado como una misión de rescate se había convertido en una pesadilla sin escapatoria aparente. El detective avanzó, con su arma todavía apuntándoles, mientras las sirenas se hacían más fuertes, amplificando la sensación de urgencia. «Pon tus manos donde pueda verlas», ordenó Ramírez, con voz fría y profesional. Adriana, con el corazón palpitando fuerte, obedeció lentamente, su mente corriendo en busca de una salida, una explicación, cualquier cosa para resolver la situación. «Detective», comenzó, tratando de mantener la voz firme. «Esto no es lo que parece». Ramírez rió secamente. «Nunca lo es, ¿verdad? Tenemos a una mujer supuestamente muerta y a otra que secuestró a 2 niños. Estoy ansiosa por escuchar tu explicación». Mercedes dio un paso adelante, con los ojos brillando con una mezcla de miedo y resolución. «Los niños están en peligro. Si nos arrestan ahora, ellos...» «¡Silencio!», gritó Ramírez, apretando el dedo en el gatillo. De repente, un sonido metálico resonó en la parte trasera del almacén. Ramírez se volvió instintivamente hacia el sonido, y en ese momento de distracción, Adriana actuó por puro instinto. Se abalanzó hacia adelante, agarrando el brazo del detective. Lo que siguió fue una lucha caótica de movimientos y gritos. Mercedes se unió a la refriega, y juntas lograron desarmar a Ramírez. El arma cayó al suelo con un ruido sordo. La voz de Mateo atravesó el caos. El niño estaba de pie en la entrada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¡Mateo! ¡Corre!», gritó Adriana, todavía luchando con el detective. Pero Mateo no se movió. Su mirada estaba fija en Mercedes, y un sollozo escapó de sus labios. «¿Mamá?». El tiempo pareció congelarse. Mercedes, con lágrimas en los ojos, extendió una mano temblorosa. Carlos se liberó y recuperó su arma, pero antes de que pudiera apuntar, la voz de Carlos resonó por el almacén. «Baja el arma, Ramírez. Se acabó». Se dieron vuelta y vieron a Carlos de pie en la puerta, flanqueado por varios policías. Las marcas de la vida en prisión eran evidentes en su rostro, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Carlos miró a Adriana. La confusión era evidente en su voz. «¿Cómo lograste cooperar con la policía?», explicó Carlos rápidamente. «Les conté todo sobre la red de fraude a cambio de protección para mi familia». Abrumado, Ramírez bajó su arma lentamente, mientras los otros oficiales se acercaban para esposarlo. «Él es parte de la red», dijo Carlos señalando a Ramírez. «Estaba aquí para silenciarnos, no para arrestarnos». Mientras los oficiales se llevaban a Ramírez, Adriana vio cómo Mateo corría hacia los brazos de su madre, con Susana apareciendo tímidamente detrás de él. El reencuentro emocional fue intenso en su crudeza. Carlos se acercó a Adriana. Su rostro era una mezcla de gratitud y arrepentimiento. «Gracias por cuidarlos. Sé que no merezco tu ayuda después de todo lo que he hecho». Adriana levantó una mano para detenerlo. «Ahora no, Carlos. Hay mucho que discutir, pero no es el momento». Mientras la familia se abrazaba, Adriana se encontró en la periferia del momento, como una extraña en una escena íntima. Había arriesgado todo por esos niños. Había mentido, huido y luchado. Ahora, ¿dónde encajaba ella en esta historia? Las sirenas se desvanecieron en la distancia y el sol de la mañana comenzó a filtrarse a través de las ventanas sucias del almacén. Un nuevo día comenzó, trayendo consigo la promesa de respuestas, pero también nuevas preguntas y desafíos. La batalla podría haber terminado, pero Adriana sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y noches de insomnio.
Adriana lidió con un mar de emociones conflictivas. Su preocupación por los niños se mezclaba con una profunda incertidumbre sobre su propio futuro. Una semana después del incidente del almacén, Adriana estaba sentada en su sala de estar, con una taza de café frío olvidada en sus manos. El timbre sonó, sobresaltándola. Cara a cara con Carlos, ella le preguntó: ¿podemos hablar? Su voz estaba llena de gratitud y vergüenza. Adriana asintió en silencio, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Se sentaron, el silencio entre ellos cargado de palabras no dichas. «Los niños preguntan por ti», comenzó Carlos. «Especialmente Mateo, te extraña». Adriana sintió un nudo en la garganta. «Yo también los extraño», admitió en voz baja. Carlos la miró. Sus ojos reflejaban una tormenta de emociones. «Lo que hiciste por mis hijos, nunca podré pagar. Y sé que lo siento no es suficiente por lo que hice en el pasado». «No lo es», interrumpió Adriana, su voz firme, pero no cruel. «Arriesgué todo por tus hijos. Mentí, huí de la ley, enfrenté peligros que nunca imaginé. Lo entendió completamente, y lo haría de nuevo si fuera necesario. Pero tú y yo tenemos heridas que no sanan fácilmente». Carlos asintió, aceptando sus palabras. «Lo sé, pero esperaba que tal vez con el tiempo». En ese momento, el teléfono de Adriana sonó interrumpiendo la conversación. Era Mercedes. La voz de Mercedes sonaba urgente. «Susana está en el hospital. Su condición cardíaca necesita otra cirugía», dicen los médicos. El mundo pareció detenerse por un momento. Adriana miró a Carlos, viendo el miedo reflejado en sus ojos al escuchar la noticia. «Vámonos», dijo Adriana, ya moviéndose hacia la puerta. Mientras corrían hacia el hospital, Adriana se sintió como si estuviera al borde de un precipicio. La vida que conocía, la vida que había construido durante las últimas semanas, estaba a punto de cambiar una vez más. La salud de Susana, el futuro de los niños, su propia relación con esta familia que había entrado en su vida tan inesperadamente, todo estaba en juego. Al correr al hospital, Adriana supo que estaba a punto de sumergirse nuevamente en un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Pero al mirar a Carlos, al ver el miedo y la determinación en sus ojos, también supo que no estaba sola en esta batalla. El destino había entrelazado sus vidas de maneras que ninguno de los dos había previsto. Y ahora, frente a esta nueva crisis, tendrían que encontrar una manera de seguir adelante juntos, por el bien de los niños que habían llegado a amar. El pasillo del hospital se extendía interminablemente ante Adriana y Carlos, mientras esperaban noticias sobre Susana. Mercedes, con los ojos enrojecidos por el llanto, sostenía a Mateo en su regazo. El niño, exhausto por la preocupación, finalmente se había quedado dormido. Adriana no pudo evitar sentir una punzada de dolor al ver aquí a la familia reunida. A pesar de todo lo que había hecho por los niños, ahora se sentía como una intrusa. El cirujano apareció con expresión seria debajo de la mascarilla quirúrgica. «La operación fue un éxito», anunció, «pero Susana necesitará cuidados intensivos y un tratamiento costoso a largo plazo». El alivio inicial rápidamente se mezcló con una nueva ola de preocupación. Carlos y Mercedes intercambiaron miradas preocupadas. «¿Cómo vamos a pagarlo?», susurró Mercedes, con la desesperación evidente en su voz. Carlos cerró los ojos, el peso de la culpa visible en cada línea de su rostro. «Encontraré una manera», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Adriana, observando la escena, sintió que algo se rompía dentro de ella. Antes de que pudiera pensarlo dos veces, se encontró diciendo: «Lo haré». 3 pares de ojos se volvieron hacia ella, incrédulos. «Adriana, no puedes», comenzó Carlos. «Yo puedo y lo haré», interrumpió ella con voz firme. «Vendí mi empresa hace unos años. Tengo los medios para ayudar». Mercedes se levantó, con Mateo todavía dormido en sus brazos, y se acercó a Adriana. «¿Por qué?», preguntó.
sus ojos buscando respuestas en el rostro de la mujer que había salvado a sus hijos. Adriana sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «Porque», comenzó con voz temblorosa, «porque amo a estos niños como si fueran míos». El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos que se acercaban. Un hombre de traje, acompañado por 2 policías, se detuvo frente a ellos. «¿Carlos Gutiérrez?», dijo el hombre, mostrando una placa. «Necesitamos que vengas con nosotros para algunas preguntas adicionales sobre la red de fraude». Carlos palideció pero asintió. Antes de irse, se volvió hacia Adriana. «Gracias», dijo, su voz llena de emoción. Mientras veía a Carlos irse con los oficiales, Adriana sintió una oleada de emociones abrumadoras. Había salvado la vida de Susana, pero ¿a qué precio? ¿Cómo afectaría esto su relación con la familia? Y más importante aún, ¿qué significaba para su propio futuro? Mercedes se acercó y, en un gesto que sorprendió a ambos, abrazó a Adriana. «Gracias», susurró. «No sé cómo te lo pagaremos». Adriana le devolvió el abrazo, sintiendo que algo fundamental había cambiado. Ya no era una extraña en esta historia. Se había convertido en parte integral de ella, para bien o para mal. Cuando el sol se puso fuera de las ventanas del hospital, Adriana supo que había cruzado un punto de no retorno. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. Los días en el hospital se fundieron en una rutina de visitas, consultas médicas y largas noches de vigilia. Adriana se encontró dividiendo su tiempo entre cuidar a Susana, consolar a Mateo y lidiar con un sinfín de trámites relacionados con su oferta de cubrir el tratamiento. Una tarde, mientras Susana dormía y Mercedes se había ido a casa a descansar, Adriana se encontró sola con Mateo en la cafetería de Lobafia. El niño revolvía su chocolate caliente distraídamente, con la mirada perdida en un punto lejano. «Mateo», dijo Adriana en voz baja, «¿hay algo de lo que quieras hablar?». El chico levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una madurez inapropiada para su edad. «He estado mintiendo», confesó en voz baja. El corazón de Adriana se aceleró. «¿De qué, querida?». Mateo respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo difícil. «De que papá me hablaba en sueños. En realidad no eran sueños. Venía a vernos de noche cuando vivíamos en la casa abandonada». La revelación golpeó a Adriana como un puñetazo. Todo comenzaba a encajar. Las visitas nocturnas que había presenciado, las misteriosas apariciones de comida, el conocimiento de Carlos de su paradero. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, luchando por mantener la calma. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Papá dijo que era peligroso. Si alguien se enteraba, nos podrían llevar lejos. Yo tenía miedo». Adriana se movió alrededor de la mesa y abrazó al niño tembloroso. «Está bien, Mateo. Hiciste lo que creías correcto para proteger a tu familia». Mientras lo consolaba, la mente de Adriana corría. Esta nueva información lo cambiaba todo. Carlos había estado más involucrado de lo que se habían dado cuenta, arriesgándose a ser descubierto para cuidar a sus hijos. Pero, ¿qué más no sabían? ¿Qué otros secretos guarda esta familia? «Hay algo más», murmuró Mateo contra su hombro. «Mamá me enseñó un código antes de desaparecer. Dijo que era importante, que podría ayudarnos algún día». Adriana se apartó un poco, mirando al niño a los ojos. «¿Qué tipo de código, Mateo?». «Es como un juego de palabras», dijo. «Mamá dijo que si alguna vez necesitábamos ayuda, deberíamos buscar el lugar donde los pájaros cantan al revés». La frase resonó en la mente de Adriana, enigmática y llena de posibilidades. ¿Qué significaba? ¿Y por qué Mercedes le había confiado esta información a su hijo pequeño? Mientras abrazaba a Mateo, Adriana sintió que estaban a punto de descubrir algo significativo, algo que podría cambiar toda la historia. Pero también sabía que cada nueva revelación las acercaba al peligro que acechaba en las sombras.
Con Susana aún recuperándose, Carlos bajo investigación, y ahora este nuevo misterio, Adriana se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. La verdad completa seguía siendo esquiva, y encontrarla podría ser tan peligroso como liberador. La noche había caído sobre la ciudad cuando Adriana finalmente regresó a su apartamento. El peso de las revelaciones de Mateo presionaba fuertemente sobre sus hombros. Mientras giraba la llave en la cerradura, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Algo no se sentía bien. Las sombras en su sala de estar parecían más densas, más amenazantes. Con el corazón palpitando fuerte, Adriana alcanzó el interruptor de la luz. Antes de que pudiera encenderlo, una mano fuerte la agarró por detrás. «No grites», susurró una voz ronca en su oído. «No estoy aquí para hacerte daño, sino para advertirte». Adriana se congeló al reconocer la voz de Carlos. «¿Qué haces aquí? Se supone que estás bajo custodia policial». Carlos la soltó lentamente y Adriana se giró para mirarlo. Su rostro estaba demacrado, con profundas ojeras y una mirada de desesperación. «Me escapé», confesó. «Tenía que advertirte. Vienen por los niños». Adriana sintió que el miedo le apretaba la garganta. «Los niños están a salvo en el hospital». Carlos sacudió la cabeza. «No por mucho tiempo. Tienen un plan para llevárselos esta noche, aprovechando la confusión del cambio de turno en el hospital». Adriana sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. «Tenemos que hacer algo. Tenemos que...» Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de las sirenas que se acercaban. Carlos palideció. «Me encontraron», murmuró. «Adriana, escúchame. Tienes que llevar a los niños al lugar donde los pájaros cantan al revés. Mercedes sabrá lo que significa. Es nuestra única esperanza». Antes de que Adriana pudiera responder, Carlos se abalanzó hacia la ventana. «Carlos, espera», gritó, pero era demasiado tarde. El hombre había desaparecido en la noche, dejando a Adriana sola con una decisión imposible. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Adriana sabía que tenía segundos para decidir si confiar en Carlos y huir con los niños, o quedarse y enfrentarse a la policía, arriesgándose a perder a Mateo y Susana para siempre. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Adriana cogió las llaves y salió corriendo de su apartamento. Mientras se apresuraba hacia su coche, oyó las voces de los agentes entrando en el edificio. Encendió el motor justo cuando los faros del coche patrulla iluminaban la calle. Con un chirrido de neumáticos, Adriana aceleró en la noche, rezando por llegar al hospital a tiempo. La carrera contra el tiempo había empezado, y Adriana sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino el de toda la familia a la que había llegado a amar. El hospital se alzaba ante Adriana como una fortaleza iluminada en la noche. Con el corazón acelerado, aparcó el coche en una zona oscura y se apresuró a llegar a urgencias. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada rostro desconocido un enemigo potencial. Al llegar a la habitación de Susana, Adriana encontró a Mercedes dormitando en una silla al lado de la cama. Mateo estaba acurrucado en un pequeño sofá en la esquina. «Mercedes», susurró Adriana, sacudiendo suavemente el hombro de la mujer. «Despierta, tenemos que irnos ahora». Mercedes abrió los ojos. La confusión rápidamente se convirtió en miedo cuando vio la expresión de Adriana. «¿Qué está pasando?» «No hay tiempo para explicaciones», respondió Adriana, ya moviéndose para despertar a Mateo. «Carlos me advirtió. Vienen por los niños». Mientras Mercedes desconectó a Susana de los monitores con manos temblorosas, Adriana ayudó a Mateo a ponerse los zapatos. El niño, todavía dormido, pareció sentir la urgencia y no hizo preguntas. Justo cuando estaban a punto de irse, la puerta se abrió. El detective Ramírez entró, su mirada fría recorriendo la escena. Bueno, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Parece que llegué justo a tiempo para la fiesta de escape». Adriana se puso delante de los niños instintivamente. «Detective»,
Esto no es lo que parece. Ramírez sacó lentamente su arma. Oh, creo que es exactamente lo que parece. Una huida desesperada. Lástima que tenga que terminar aquí. El tiempo pareció congelarse. Adriana podía sentir el miedo que irradiaban Mercedes y los niños detrás de ella. En ese momento, recordó las palabras de Mateo. El lugar donde los pájaros cantan al revés. Con un movimiento repentino, Adriana agarró la jarra de agua de la mesita de noche y se la arrojó a la cara a Ramírez. El detective, tomado por sorpresa, se tambaleó hacia atrás. ¡Corre!, gritó Adriana. El caos estalló en el pasillo del hospital. Adriana llevó a Susana en sus brazos, mientras Mercedes guiaba a Mateo detrás de ellas. Podían escuchar los gritos de Ramírez y el sonido de pasos apresurados. Cuando llegaron al estacionamiento, sin aliento y aterrorizadas, Adriana dirigió a todos a su auto. «Mercedes», dijo mientras encendía el motor, «necesito que me digas qué significa el lugar donde los pájaros cantan al revés. Es nuestra única esperanza». Mercedes la miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Cabaña», respondió Mercedes desde las montañas. «Carlos y yo la compramos hace años como un retiro». Mientras el auto se alejaba del hospital con las sirenas aullando a lo lejos, Adriana supo que habían cruzado un punto de no retorno. Ya no eran víctimas de las circunstancias, sino fugitivos activos. La noche se vislumbraba oscura y amenazante mientras se dirigían hacia las montañas y un futuro incierto. Adriana agarró el volante, consciente de que la vida de todos en el auto ahora dependía de sus decisiones. La verdadera prueba apenas comenzaba. El amanecer encontró a Adriana y su familia improvisada en lo profundo de las montañas. El camino se había vuelto cada vez más estrecho y traicionero, lo que obligó a Adriana a conducir con extrema precaución. El silencio en el auto era pesado, roto solo por los gemidos ocasionales de Susana, claramente necesitada de atención médica. «Allí», señaló de repente Mercedes, indicando un camino casi invisible entre los árboles. «Gire allí». Adriana maniobró el vehículo por el sendero apenas visible. Las ramas arañaban los costados del auto. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro donde se alzaba una modesta cabaña de madera. «El lugar donde los pájaros cantan al revés», murmuró Mateo, con los ojos abiertos por el asombro y el cansancio. Apenas habían salido del coche cuando la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Carlos salió corriendo, abrazando a sus hijos y a Mercedes con desesperación. «Gracias a Dios que estás a salvo», sollozó antes de volverse hacia Adriana. «Gracias. No sé cómo pagarte». Agotada y tensa, Adriana asintió brevemente. «Tenemos que encargarnos de Susana primero, y luego de Carlos nos contarás todo. No más secretos». El interior de la cabaña era austero pero acogedor. Mientras Mercedes y Carlos atendían a Susana, Adriana y Mateo exploraron el lugar. En un rincón, Mateo encontró una caja vieja. «Mira», dijo, sacando un diario desgastado. «Es de mamá». Adriana tomó el diario con manos temblorosas. Al abrirlo, un papel doblado cayó al suelo. Adriana lo recogió y lo desdobló, revelando una lista de nombres y números. «Carlos», llamó Adriana con voz tensa. «Creo que encontramos algo». Carlos se acercó. Su rostro palideció al ver el papel. «Es la lista», susurró. «Todos los involucrados en la red de fraude. Nombres, cuentas bancarias, todo». Mercedes se unió a ellos, con los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «La escondí aquí hace años cuando las cosas comenzaron a ponerse peligrosas. Pensé que podría ser nuestra salida si las cosas se complicaban demasiado». Adriana sintió que el peso de la situación se posaba sobre ella. Tenían la clave para desmantelar toda la operación criminal, pero también los ponía en un peligro aún mayor. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando a cada persona presente. Carlos respiró profundamente. «Tenemos que entregarlo»,
Es la única manera de terminar con esto de una vez por todas. ¿Pero cómo?, cuestionó Mercedes. No podemos confiar en la policía local. Fue entonces cuando Mateo, que había estado hojeando el diario de su madre, habló. Hay un nombre, dijo, señalando una página. Dice que si todo falla, contacten a Isabel Vega. Ella es confiable. Adriana y los demás intercambiaron miradas, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Tenían un plan, evidencia y ahora un aliado potencial. Muy bien, dijo Adriana, de pie con renovada determinación. Encontremos a Isabel Vega. Es hora de terminar con esta pesadilla. Mientras el sol salía sobre las montañas, arrojando luz sobre la cabaña, el pequeño grupo se preparó para su siguiente movimiento. La batalla final estaba a punto de comenzar, y el destino de todos pendía de un hilo. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas de la cabaña, mientras Adriana terminaba una llamada en un teléfono prepago que Carlos había guardado para emergencias. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y ansiedad cuando se volvió hacia los demás. Hablé con Isabel Vega, anunció. Es una fiscal federal. Dice que puede ayudarnos, pero debemos actuar rápidamente. Carlos asintió, con el rostro sombrío. ¿Cuál es el plan? Nos encontraremos con ella en la ciudad, en un lugar público, respondió Adriana. Es la única manera de garantizar nuestra seguridad, dijo Mercedes, sosteniendo a Susana dormida. ¿Y si es una trampa? ¿Cómo podemos estar seguros de que podemos confiar en ella? Adriana suspiró, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No podemos estar seguros de nada, pero es nuestra mejor opción en este momento. Mateo, que había estado inusualmente callado, habló de repente. Creo que deberíamos confiar en ella, mamá. La mencionaron en el diario. Mamá debe haber sabido que podíamos confiar en Isabel. El silencio cayó sobre el grupo mientras consideraban sus opciones. Finalmente, Carlos se puso de pie. Su rostro mostraba una determinación que Adriana no había visto antes. «Me voy a entregar», declaró. «Es la única manera de asegurarme de que todos estén a salvo». «¡No!», exclamaron Mercedes y los niños al unísono. Adriana dio un paso hacia Carlos y sus miradas se encontraron. «Carlos, sé que quieres protegernos, pero entregarte no es la solución. Necesitamos enfrentar esto juntos». Carlos cerró los ojos, visiblemente luchando con sus emociones. «He cometido tantos errores, Adriana. He puesto en peligro a mi familia. Te he hecho daño». «Cometiste errores», interrumpió Adriana, con voz suave pero firme. «Pero también has estado tratando de arreglarlos. Eso cuenta para algo». Mercedes se acercó, tomando la mano de su esposo. «Te necesitamos. Los niños te necesitan. Por favor, no te rindas ahora». El momento fue interrumpido por el sonido distante de un helicóptero. Todos se tensaron, mirándose unos a otros con pánico. «Tenemos que irnos», urgió Adriana. En un frenesí de movimiento, recogieron sus pocas pertenencias y se apresuraron hacia el auto. Adriana tomó el volante con Carlos a su lado, y los demás se apiñaron en el asiento trasero. Mientras el auto se alejaba de la cabaña, serpenteando por la carretera de montaña, Adriana no pudo evitar pensar en cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hace unas semanas había sido una mujer solitaria aferrada al dolor de su pasado. Ahora se encontraba en el corazón de una tormenta, luchando no solo por su propia vida, sino por una familia a la que había llegado a amar. El camino a la ciudad se extendía ante ellos, lleno de peligros desconocidos. Cuando Adriana miró por el espejo retrovisor los rostros temerosos pero decididos de Mercedes y los niños, supo que no había vuelta atrás. Estaban juntos en esto, pasara lo que pasara. Con la puesta del sol, el grupo se dirigió hacia una reunión crucial que podría cambiarlo todo. El estruendo de la ciudad los golpeó como un aluvión después de la calma de la montaña. Adriana condujo el auto por calles abarrotadas,
constantemente alerta ante el peligro. El lugar de la reunión era una concurrida plaza de la ciudad. Estacionando a una cuadra de distancia, Adriana le recordó al grupo su plan. Ella y Mercedes se encontrarían con Isabel, mientras Carlos se quedaba con los niños. El rostro de Carlos estaba tenso mientras asentía, preparado para actuar si las cosas salían mal. Adriana y Mercedes se mezclaron con la multitud. La plaza estaba llena de vendedores, turistas y oficinistas. Al ver a su contacto, una mujer de mediana edad en un banco alimentando palomas, se acercaron. Isabel se presentó en voz baja, instruyéndoles que actuaran con normalidad. Cuando Adriana empezó a hablar, Isabel la interrumpió, señalando que los estaban vigilando. La situación se volvió urgente. Necesitaban caminar con calma hacia un edificio de oficinas que estaba detrás de ellos, donde el equipo de Isabel los esperaba. Mientras avanzaban, el caos estalló con gritos y disparos. La gente se dispersó e Isabel los instó a correr. Adriana corrió. Su mente se aceleró con miedo por Carlos y los niños. Habían llegado justo a tiempo, pero la pelea estaba lejos de terminar. Apenas momentos antes de fallar en el último segundo, justo cuando llegaron a las puertas del edificio, Adriana sintió un dolor agudo en el brazo. Una bala la había rozado. Mercedes la agarró, prácticamente arrastrándola hacia adentro. El vestíbulo del edificio era un hervidero de actividad. Agentes federales aparecieron de la nada, rodeándolos. ¿Los ascensores? Zrenia, jadeó Carlos. Adriana, los niños, mi equipo los tiene, aseguró Isabel. Están a salvo. Mientras el ascensor ascendía, Adriana finalmente se permitió respirar. Habían llegado tan lejos, arriesgado tanto, y ahora, en ese momento crucial, todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que hubieran tomado la decisión correcta. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando una oficina llena de agentes y equipos de comunicación. En el centro, Carlos sostenía a Susana, con Mateo aferrado a su pierna. Adriana gritó, «¡Carlos!». Al verlo, el alivio era evidente en su voz mientras se abrazaban con fuerza. Adriana sabía que, sin importar lo que viniera después, habían ganado la batalla más importante. Estaban juntos, vivos, y por primera vez en mucho tiempo, tenían una verdadera oportunidad de futuro. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y largas horas de espera. La oficina del fiscal federal se había convertido en su hogar temporal, un refugio de la tormenta que azotaba afuera. Adriana estaba sentada en una sala de conferencias con el brazo vendado, la mente agotada. Frente a ella, Isabel Vega revisaba una pila de documentos. Su rostro era una máscara de concentración. «Con las pruebas que tenemos», empezó Isabel, levantando la vista. «Podemos desmantelar gran parte de la red de fraude, pero siempre hay un pero». Adriana se frotó las sienes. Isabel asintió con gravedad. «Carlos se enfrentará a cargos. Su cooperación ayudará, pero no puedo prometer que saldrá libre de esto». Adriana sintió un nudo en la garganta. Habían llegado tan lejos y ahora esto. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con Mercedes? «Estamos haciendo todo lo posible para protegerlos», aseguró Isabel. «Pero el proceso legal será largo y complicado». En ese momento, la puerta se abrió y Carlos entró, escoltado por un agente. Su rostro mostraba el peso de los últimos días, pero había una resolución en sus ojos que Adriana no había visto antes. «He tomado una decisión», anunció Carlos sentándose junto a Adriana. «Voy a declararme culpable de todos los cargos». «Carlos, no», empezó a decir Adriana, pero él levantó una mano para detenerla. «Es lo correcto, Adriana. He estado huyendo demasiado tiempo. Es hora de afrontar las consecuencias de mis actos». Isabel los observó en silencio, su expresión se suavizó. «Se tendrá en cuenta, señor Gutiérrez. Haré todo lo que pueda para asegurar una sentencia justa». Mientras Carlos firmaba los documentos que sellarían su destino, Adriana sintió una mezcla de admiración y dolor.
Este hombre que una vez la había traicionado, ahora estaba sacrificando su libertad por el bien de su familia y por la justicia. Adriana estaba de pie en la azotea, contemplando la ciudad que se extendía ante ella. Mercedes se unió a ella en silencio, con los ojos rojos de llorar. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Mercedes en voz baja. Adriana tomó su mano y la apretó suavemente. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, lo prometo». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos dorados y rojos, Adriana reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. Había comenzado a buscar justicia por una traición pasada y terminó encontrando una nueva familia, un nuevo propósito. El camino que tenía por delante sería duro. Juicios, testimonios y la lucha por mantener unida a la familia a pesar de las circunstancias. Pero al mirar a Mercedes y pensar en Mateo y Susana, Adriana supo que cada momento valdría la pena. «Saldremos adelante», dijo Adriana, tanto por Mercedes como por ella misma. Juntas, y mientras la noche caía sobre la ciudad, trayendo la promesa de un nuevo día, Adriana sintió por primera vez en mucho tiempo un destello de verdadera esperanza para el futuro. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala del tribunal, iluminando el rostro tenso de Adriana. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la azotea, y hoy era el juicio final de Carlos. Adriana se sentó en la primera fila con Mercedes a su lado y los niños entre ellos. Mateo, ahora más alto y con una seriedad inapropiada para su edad, sostenía la mano de su hermana Susana, que parecía notablemente más saludable después de meses de tratamiento adecuado. El juez entró en la sala del tribunal y todos se pusieron de pie. Adriana contuvo la respiración mientras Carlos era escoltado hasta el estrado. Sus miradas se cruzaron por un breve instante y ella vio una mezcla de remordimiento y resolución en su mirada. «En el caso del Estado contra Carlos Gutiérrez», comenzó el juez, su voz resonando en la sala. «Este tribunal ha considerado la amplia cooperación del acusado, así como los testimonios presentados en su nombre». Adriana recordó su propio testimonio, cómo había descrito la transformación de Carlos de un hombre desesperado a alguien dispuesto a sacrificar todo para hacer lo correcto. Recordó luchar con sus propias emociones encontradas, el dolor del pasado mezclándose con la comprensión del presente. «Tomando todos los factores en cuenta», continuó el juez, «este tribunal condena al señor Gutiérrez a 5 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 3 años, seguido de 2 años de servicio comunitario». Un murmullo recorrió la sala. Mercedes ahogó un sollozo mientras Mateo abrazaba a su hermana con fuerza. Adriana permaneció quieta, procesando la información. 5 años no era la absolución que habían esperado, pero no era la larga sentencia que habían temido. En esa ocasión, Adriana abrazó a la familia con fuerza. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Mateo con voz temblorosa. Adriana se arrodilló frente a los niños y los miró a los ojos. «Vamos a permanecer juntos», dijo con firmeza. «Esperaremos a tu papá y mientras tanto, construiremos una vida de la que él pueda estar orgulloso cuando regrese». Mercedes puso una mano sobre el hombro de Adriana. «No podríamos hacer esto sin ti», dijo suavemente. Adriana se puso de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una determinación inquebrantable. «Ahora somos una familia», declaró, «y las familias se mantienen unidas, pase lo que pase». Mientras caminaban hacia un futuro incierto, Adriana reflexionó sobre el increíble viaje que la había llevado a este momento, de víctima a protectora de una nueva y extraña familia. El camino por delante sería duro, lleno de desafíos y obstáculos, pero al mirar a Mercedes y a los niños, Adriana supo que podían superar cualquier cosa juntos. El sol brillaba sobre ellos, símbolo de un nuevo comienzo, mientras se alejaban del juzgado hacia una vida que ninguno de ellos,
podría haber imaginado hace apenas un año. Una vida construida sobre el perdón, la redención y el amor incondicional de una familia forjada en las llamas de la adversidad. 5 años después, Adriana estaba de pie en el porche de una modesta casa en las afueras de la ciudad. El jardín, una vez descuidado, ahora florecía con rosas y girasoles, un testimonio del amor y el cuidado que se le había puesto. El sonido de un auto que se acercaba hizo que su corazón se acelerara. Mateo, ahora un adolescente alto y delgado, salió corriendo de la casa, seguido por Susana, cuyo rostro radiante no mostraba signos de la enfermedad que una vez la había plagado. Mercedes se unió a Adriana en el porche, entrelazando sus dedos en un gesto que se había vuelto natural con los años. Juntas, habían criado a los niños a través de desafíos y habían construido una vida que ninguna de las dos había creído posible. El auto se detuvo frente a la casa, la puerta se abrió y Carlos salió, con el cabello canoso, pero los ojos brillantes de emoción. Los niños corrieron hacia él y lo envolvieron en un abrazo que parecía contener años de amor, retenido. Adriana observó, con un torbellino de emociones en el pecho, recordando el día en que había atrapado a Mateo robando comida de su cocina, el peligro y la desesperación que siguieron, las noches de insomnio preocupándose por el futuro de esos niños que se habían convertido en suyos. Carlos se acercó al porche y sus ojos se encontraron con los de Adriana. «Gracias», dijo simplemente, con la voz llena de emoción. Adriana asintió, incapaz de hablar debido al nudo en la garganta. Mercedes dio un paso adelante, abrazó a su esposo y cerró un círculo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Esa noche, sentados alrededor de la mesa, la familia reunida compartió historias, risas y planes para el futuro. Carlos habló de su deseo de usar su experiencia para ayudar a otros. Habían cometido errores. Mercedes compartió noticias sobre su trabajo con una organización benéfica local y los niños hablaron emocionados sobre la escuela y sus amigos. Adriana observaba, asombrada por el camino que la vida le había trazado. De una mujer solitaria y herida, se había convertido en la piedra angular de esta familia. Una madre, una amiga, una fuerza constante en tiempos de agitación. Mientras la conversación fluía a su alrededor, Adriana reflexionaba sobre las lecciones que este viaje le había enseñado sobre el poder del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo, sobre cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo la familia no siempre se define por la sangre, sino por los lazos forjados en los momentos más difíciles. «¿Qué estás pensando?», preguntó Carlos, notando su silencio. Adriana sonrió, mirando cada rostro alrededor de la mesa. «Qué afortunada soy», respondió, «y cómo a veces las circunstancias más oscuras pueden conducir a la luz más brillante». A medida que avanzaba la noche y la luna se elevaba sobre su hogar, Adriana sintió una paz que la había eludido durante gran parte de su vida. El camino había sido largo y duro, lleno de peligros y decisiones imposibles. Pero aquí, en este hogar lleno de amor y segundas oportunidades, Adriana sabía que cada paso, cada lágrima y cada sacrificio habían valido la pena. La vida les había dado una segunda oportunidad y juntos, como la familia en la que se habían convertido, estaban decididos a aprovecharla al máximo. El futuro, una vez tan incierto y amenazante, ahora brillaba con promesas de días mejores. Unidos por el amor incondicional y la fuerza inquebrantable de los lazos forjados en los fuegos de la adversidad, por favor dejen sus comentarios y opiniones a continuación. Sería un honor para mí si les gustara esto, y los invito a ver la siguiente increíble historia. Bendiciones.